Listo. El pase de lista ya quedó. Ahora vamos con esto. Perfecto. Afortunadamente ya vamos a acabar el psicoanálisis para poder pasar a otra cosa. Nos habíamos quedado en la etapa de latencia. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces, para recordar, se llama etapa de latencia o etapa latente. Eric Omar, levantaste la mano, te escuchamos. Disculpe, profe, creo que no me pasó lista. Es que estaba haciendo unas cosas rapidito, estaba buscando mi libreta para su clase. Bueno, ahorita que ya casi terminemos, me recuerdas para que te modifique la asistencia. Ok, gracias, profe. No se te va a olvidar. Bien, No, no. entonces, etapa de latencia, porque en este caso, niños y niñas esconden sus preferencias, en este caso con el sexo opuesto, su interés. Nos habíamos quedado en la muñeca Barbie, porque en este caso es un juguete en el cual las niñas experimentan, por decirlo así, esa parte, sí, estamos recordando, experimenta en este caso su sexualidad. Entonces, a través de la muñeca, precisamente, volcan, imaginan y practican en este caso ya ser mujeres adultas. Y por último, tenemos la etapa genital, que da paso a través de la pubertad. Y ya les había comentado también en la sesión anterior que en aquel entonces el concepto de adolescencia no existía. Este concepto surge después de la Segunda Guerra Mundial, se retoma en este caso de un concepto griego, el adolecer, la etapa de adolecer, de ahí obvio sale el nombre de adolescente, este concepto, y por lo tanto los niños prácticamente de la noche a la mañana se esperaba que se comportaran de una forma diferente. O ayer será niño, hoy eres adulto y en consecuencia debes de pensar, sentir y actuar como un adulto. Era un cambio precisamente muy fuerte y a través precisamente de esta conceptualización de la etapa podemos ver. Entonces, un adulto genital, ¿qué significa? ¿Qué características debe de tener? Número uno, debe de experimentar una satisfacción, es decir, debe sentirse satisfecho, pleno, lleno, feliz. En este caso, con establecer relaciones con el sexo opuesto, es decir, hombres con mujeres y mujeres con hombres. También ya lo hemos comentado, en esta época existía mucha represión en cuanto a lo sexual, en cuanto a las igualdades obvio de género, no existían, y se dan cuenta, no hay cabida en este caso para la homosexualidad. En ese tiempo era considerado precisamente como una enfermedad, algo anormal, algo del cual se obvio debe de combatir, porque precisamente va en contra de la naturaleza. Pero repito, esas eran precisamente las ideas de aquel entonces. También ya les había comentado de aquella serie que es precisamente una recreación de aquella época, Anne con E. Precisamente ahí se ve cómo existen demasiados prejuicios y estereotipos de cómo debe ser un hombre, una mujer, qué cosas deben de hacer, cómo deben de comportarse, vestimenta y desde luego prácticamente de la noche a la mañana ya tienen que convertirse en adultos. Muy bien, y adivinen con eso, ya terminamos la etapa en este caso, bueno, de la teoría del psicoanálisis. ¿Alguna pregunta, algún comentario en este caso para poder continuar? No, ninguna. Perfecto, muy bien. Algunos de ustedes, obvio, ya se dieron cuenta, les subí ya una nueva actividad, ya recibieron de haber recibido su notificación a partir de las 8 de la mañana con 52 minutos. Hago un paréntesis obvio para podérselos explicar bien y desde luego que no existan confusiones. Esta actividad de aprendizaje número 4, dense cuenta, está en plural.
Es decir, tienen que ser 2 trabajos en uno. Van a ubicar en este caso en su libro el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante que se encuentran en el capítulo número 4. Van a realizar un esquema de llaves, uno del condicionamiento clásico y otro del condicionamiento operante. Es decir, son 2 esquemas en un solo trabajo. No los entreguen por separado, en un solo documento. Obvio, si les gusta trabajar en papel, pues obvio, pues sí, lamentablemente tendrían que mandarme 2 imágenes por separado, pero obvio, digamos que sería la única condición. Tienen su libro para hacer la actividad, pueden hacerla ya sea con cualquier procesador de textos, o bien lo pueden hacer a mano. La fecha de entrega exactamente dentro de una semana, el miércoles 30 de septiembre. Y desde luego que repetimos cuáles son los criterios de evaluación, la estructura, que debe de verse el orden, la idea general, ideas principales, ideas secundarias y por último los detalles. Recuerden, los detalles van separados o se distinguen en este caso por viñetas, puntos. La colocación de llaves. Todavía hay algunos de ustedes que me envían esquemas de llaves sin llaves. No, para eso tiene esa función. Por eso recibe ese nombre. Y estas llaves precisamente van haciendo grupos o van separando precisamente la misma estructura de las ideas. Ortografía, sigan las reglas ortográficas y gramaticales del idioma español. Acentuaciones, no escriban exclusivamente en mayúsculas, eso es considerado una falta de ortografía a partir de la década de los 90. Y desde luego, entregar la actividad en tiempo y forma. Tienen, obvio, una semana para poder hacerlo. Valeria levantó la mano y después tenemos a otra persona. Adelante, escuchamos. Profe, entonces solo vamos a hacer 2 cuadros sinópticos del condicionamiento clásico y condicionamiento operante, o aparte de eso es otra cosa. No, solamente uno y uno. Obvio me los entregan en el mismo archivo. Y si los hacen a mano, obvio, si me podrían enviar dos imágenes, 2 capturas, si el formato es JPG. Ok, ¿Alguien más gracias. había levantado la mano? Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano por ahí? ¿No? ¿Ya te repetiste? Bueno, Yo, profe, yo. Uy, disculpe. ¿qué pasó? Era de... ¿Se acuerda el ejemplo que nos había enseñado de las llaves? ¿En dónde lo hizo? ¿Dónde hice eso? Utilicé PowerPoint. Incluso esa sería una forma que la pueden realizar precisamente en una plantilla de PowerPoint y obvio ya cuando lo guarden, pues le cambian el formato a un JPG o a un PDF. Entonces se puede de esa forma. Ok, gracias, profe. Eso es muy bien. O si no, en línea, también tengo entendido que existen software que no es necesario que los bajen, hacen su trabajo. El problema ahí es que deben de verificar mucho su ortografía porque no se los marca. Ya cuando guardan el documento, yo también a algunos les da la opción de guardarlo como JPG o como PDF. Entonces, obvio, ahí para que tengan eh, la libertad de trabajar como, ahora sí, como mayor les convenga o como se acomode. Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con este tema, la reflexología, que de hecho espero que quede mayor comprendido el mismo trabajo que van a hacer. Esta teoría del conductismo es una teoría mucho más difícil de comprender y es por el lenguaje que utiliza. Entonces, ahí viene prácticamente la historia para que vayamos contextualizando. Mientras en Europa causaba revuelo el psicoanálisis, Alemania también estaba creando otra teoría llamada Gestalt, que sería la psicología de las formas o de cómo se va creando el pensamiento. En Rusia tenemos
a este sujeto, Iván Petrovich Pavlov. Él era un médico naval, trabajaba en este caso, obvio, para el gobierno ruso, trabajaba en hospitales, desde luego, y desde luego tenía gran popularidad en su época y tenía a su disposición muchos recursos. Él era un médico y se dedicaba, obvio, también a la investigación. Y él acuña este término, o también podemos llamarlo una disciplina que forma parte, en este caso, de la misma medicina, llamada reflexología. ¿Qué cosa es la reflexología? Pues es el estudio o tratado, en este caso, de los reflejos, de los movimientos involuntarios. Eso es la reflexología. Ahorita precisamente vamos a comenzar a explorar para poder comprender. Entonces, en pantalla tienen precisamente una fotografía real de cómo trabajaba precisamente Iván Petrovich Pavlov. ¿Se dan cuenta? Tenían muchos aparatos. En pantalla también tenemos a su esposa. Ahí está. Resulta que ella también era médico y desde luego que tenía acceso al lugar de trabajo de Pavlov. Él estaba estudiando o investigando otra cosa. Prácticamente esto lo descubrió por accidente. Resulta que cada vez que Pavlov entraba, los animales que tenía en las jaulas, eran todos ellos perros, comenzaban a comportarse de una forma diferente con respecto a otras personas. Pues los perros movían la cola, algunos aullaban, se ponían muy contentos. Y cuando entraba su esposa, el comportamiento era diferente. Algunos perros ni siquiera despertaban, se encontraban dormidos, unos ladraban, otros prácticamente como, pues no les importaba prácticamente. Cuando entraba otro médico, pues desde luego que el comportamiento era diferente. Y solamente con Pavlov los perros manifestaban un tipo de comportamiento. Pues resulta que cuando él entraba a su laboratorio, los perros comenzaban a babear. Y desde luego sus estómagos comenzaban a trabajar, es decir, producían jugos gástricos que son propios en este caso para la desintegración del alimento y pudieran comer. Eso es. Este fenómeno le llama mucho la atención a Pavlov y comienza a hacer un estudio al respecto. Crea esta máquina que tenemos en pantalla. Tenemos a un perrito, es atado, le hicieron una perforación cerca del hocico para ponerle una manguera, colocar en este caso su saliva o los jugos gástricos en este pequeño contenedor, había una pequeña bomba, y estaba conectado precisamente a un aparato que construyó el mismo Pavlov precisamente para medir el flujo de saliva o de los jugos gástricos, en este caso que el animalito segregaba. Ya, gracias. Gracias a este experimento, sí, perfecto, gracias a este experimento, Pavlov ganó el premio Nobel en Medicina precisamente por su estudio de la creación de los reflejos. Y obvio, también le pidió a su esposa, por favor, entra al laboratorio, y resulta que cuando ella entraba o algún otro colega, pues la máquina no registraba ningún cambio, ninguna variación. Es decir, los perros no salivaban y no segregaban sus jugos gástricos. Y obvio, con Pablo comenzó a preguntarse, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué hay una diferencia? Al principio se le ocurrió este concepto, la secreción psíquica. ¿Qué significa? Que en este caso el perro pensaba que le iban a dar de comer y por lo tanto comenzaba a salivar. Y su estómago comenzaba precisamente a trabajar. Pero después lo pensó mucho y eso resulta precisamente algo muy difícil de comprender. ¿Cómo es que una persona se atreve a decir que está seguro lo que el perro o lo que un animal piensa? De hecho, esto ni siquiera se puede hacer con seres humanos. Yo puedo suponer, hipotetizar qué es lo que puede pasar por sus mentes, pero realmente yo no estoy seguro en qué están pensando. Y por lo consiguiente, Pablo tuvo que cambiar el nombre a ese concepto.
Y después pensó en de procesos psíquicos, pero volvió a lo mismo. ¿Cómo se atrevería a decir que él está seguro de lo que el perro está pensando? Sería muy difícil. Y como buen médico, solamente se centró en los procesos fisiológicos, es decir, cómo el mismo cuerpo del perro funciona. Y le dio el nombre de reflejos condicionados. Adelante, Valeria, ¿te escuchamos? Entonces, por ejemplo, no sé si exista esto que sea real de las películas, cuando conectan a una persona, le ponen cables en la cabeza y todo eso para saber si miente. Eso no es porque se metan a su mente, ¿o sí? Simplemente ven No. o sea, si hay alguna alteración en su ritmo cardíaco o cómo funciona eso. Muy buena pregunta. De hecho, este va a ser tema de la unidad número 3, cuando veamos motivación y emociones. Ese aparato recibe el nombre de polígrafo. Poli, muchos, grafo, grafías o medición. Entonces, el polígrafo precisamente mide diversas variaciones que tiene precisamente el cuerpo humano. Y entonces se parte en este caso de la idea de que cuando un sujeto se mete a una situación de estrés, desde luego obvio que su cuerpo va a reaccionar de diferente forma. Y debe, obvio, existir una concordancia entre las distintas manifestaciones precisamente fisiológicas del cuerpo. Entonces, en este caso, el polígrafo se conecta a través de los pulmones, bueno, un cinturón que lo colocan en el pecho y obvio tiene una doble función. En este caso, mide las respiraciones, y al igual que obvio que el pulso cardíaco, directamente obvio sobre el corazón. Colocan otros muy similar en las muñecas. Hay algunos que lo colocan en la cabeza, obvio son polígrafos más complicados. Hay otros que miden en este caso la variación de la química del cuerpo. Repito, ya son aparatos mucho más complejos. Y entonces debe de existir una concordancia entre todas las medidas. Cuando existen variaciones, entonces el intérprete de la prueba, y obvio el que está a cargo de la máquina, pues entonces puede decir, porque tiene ciertos indicios en aseverar que la persona está mintiendo o dice la verdad. iPhone, creo que es Gali, ¿verdad? Escuchamos. Sí, profe. Entonces, cuando mientes, el cuerpo reacciona. Se cortó tu audio, pero creo que sí escuchamos tu pregunta. Sí, cuando una persona miente, el cuerpo existe variaciones. Entonces, puede ser que exista un aumento en el ritmo cardíaco. Y entonces, obvio, eso el polígrafo lo va a comparar con el resto, obvio, de las otras mediciones que se dan en tiempo real del cuerpo. Y entonces la máquina va a reflejar eso, una variación. Y entonces el intérprete de la prueba, pues puede decir, este sujeto se siente incómodo. Por lo tanto, existen muchas probabilidades de que el sujeto esté mintiendo. De hecho, en la actualidad hay una variación, obvio, es del polígrafo, pero en este caso está tomando imagen y fotografía de la retina. Y entonces también cuando el sujeto está contando una historia, hay cierto ritmo precisamente cuando se abre y se cierra la pupila. Cuando el sujeto hace una alteración, en este caso de la historia, pues desde luego que el cuerpo humano lo refleja. Eso es. Cristian Castro, levantó la mano, escuchamos. Sí, iba a decirle eso, que bueno, yo había leído que según cuando mientes se te hace como más grande no sé cómo se le dice, se te La hace como más pupila. grande el ojo a la pupila, según que cuando mientes se te hace más grande, pero no sé si es o más grande o se te hace más pequeña, pero sí había leído eso. Ujú. Se hace más grande. Al menos eso fueron, digamos, algunos resultados de algunos estudios. Pero desde luego hay que tomarlo con cautela. También se han encontrado personas que tienen un trastorno y a pesar de que dicen una mentira, adivinen qué, su cuerpo no refleja ninguna variación. Es obvio, estamos hablando de mitómanos, es decir, personas que realmente son mentirosos compulsivos. Y entonces, ¿qué pasa en este caso cuando este tipo de mentirosos, su cuerpo no reacciona? Entonces, obvio, ahí abre una posibilidad de hacer una serie de hipótesis que desde luego se pueden comprobar o incluso se pueden quedar al aire. Una de esas hipótesis sería que el mismo mentiroso se cree su cuento
y que lo considera como verdad y en consecuencia se puede decir que vive su mentira. Otra de las hipótesis sería precisamente que está tan acostumbrado a mentir que su cuerpo pues no produce ninguna respuesta, ninguna variación. Gaby levantó la mano, escuchamos. Y por Después Valeria. decir, ¿es como un trastorno el mentir o alguna enfermedad o algo así? Sí, ¿Y hay algún tratamiento? sí. Cuando... perfecto. Sí, en este caso existen personas que sienten la compulsión, es decir, es algo inevitable de decir una mentira. Nosotros, bueno, las personas normales mentimos, obvio, para obtener ciertos beneficios. Entonces, por ejemplo, si estuviera mi pareja y se viste de una forma estrafalaria y me dice, ¿qué tal me veo? Pues obvio, pues yo puedo decir, te ves muy bien, estoy mintiendo, pero ¿qué realmente gano con mentir? Y esto, digamos, se vuelve algo natural, por decirlo así. En el caso de los mentirosos compulsivos, son capaces de mentir precisamente sin obtener ningún beneficio. Sencillamente lo hacen porque les nace, por decirlo así. Si hablamos, obvio, con la otra teoría de la teoría del inconsciente, pues podemos decir eso, que lo hacen de forma inconsciente. Ahora bien, existen diferentes tipos de terapias alternativas, en este caso para tratar a los mitómanos. Generalmente se utiliza algo llamado la terapia cognitivo-conductual, que ese la vamos a ver precisamente en el curso de psicología número 2. Valeria había levantado la mano, creo. Sí. Creo que hay otra manera también de ver si una persona miente. Por ejemplo, si levanta la mirada hacia el lado izquierdo, creo que es una mentira, y si la levanta hacia el lado derecho, es una verdad. Pero no recuerdo si ese es el orden o es al revés. Al revés. No sé si usted sepa de eso. No. Bueno, de hecho existía un manual llamado así, en este caso formaba parte de los interrogatorios de la policía y de otros organismos en Estados Unidos. Aquí en México, pues sí, conociéndolos, apuesto que estamos leyendo libros viejos, pero al menos en los Estados Unidos se creía eso. Estudios posteriores demostraron en este caso que sí existe una cierta relación con el movimiento de los ojos y el funcionamiento del cerebro. Entonces, la parte racional, la parte fría en este caso del cerebro, es hemisferio izquierdo. De hecho, esto lo vamos a ver en la unidad número 2, que calculo sería dentro de una semana. Entonces, nuestro hemisferio izquierdo se encarga precisamente de eso, de lo frío, de lo lógico, de las operaciones matemáticas, del razonamiento. Entonces, cuando una persona piensa demasiado, digamos, en lo que hizo, pues desde luego que está haciendo uso del lado izquierdo de su cerebro. Y eso significa precisamente que está pensando en el argumento, en lo que va a decir. Por lo tanto, existen probabilidades de que el sujeto mienta. Pero desde luego que no sabemos o no se tiene la certeza de que todo lo que esté diciendo realmente sea mentira o solamente está adornando la verdad. Y desde luego volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la intención de que una persona esté falseando su argumento? Entonces, es en parte lo que dice su compañera Valeria. En este caso, cuando la mirada digamos, se desvía al lado izquierdo, es porque el cerebro, la parte del hemisferio izquierdo, está trabajando de más. Entonces, hay que sospechar en el argumento. No hay que aseverar que el sujeto esté mintiendo. ¿Te escuchamos de nuevo? ¿Y hay alguna carrera que se especialice en eso? Porque a mí me llama mucho la atención cómo se manifiesta las personas, pero no sé si existe algún trabajo específicamente en eso o algo así. Mira, interesante. Desde luego, obvio que, bueno, estamos hablando de México. Se tendría que estudiar una carrera de psicología en general y ya, obvio, ya después hacer un posgrado, ya sea en neuropsicología, en psicología criminal, por ejemplo, o estudiar un posgrado en criminología, si obvio queremos aplicar todos esos conocimientos para detectar mentirosos o criminales, obvio esas serían las opciones, pero si no, obvio te quedas solamente con la neuropsicología o psicología biológica, obvio esas serían tus opciones. Ok, gracias. Bien, muy bien. Pero sí estamos hablando de los perros y Pavlov. Entonces,
tuvo que cambiar en este caso las ideas que al principio había pensado. Entonces, también váyanlo agregando a su argumento. Ustedes pueden sospechar lo que otra persona o incluso lo que un animal pueda pasar por su interior, pero de ahí aseverar que yo sé lo que ustedes están pensando o lo que mi perro está pensando, bueno, eso ya es cosa de locos. Entonces, por eso lo recalco, porque no, hasta ahora no se ha tenido esa certeza de que yo sé lo que el otro está pensando o lo que el otro está sintiendo. Por eso en este caso, Pavlov se queda con el concepto de los reflejos condicionados. ¿Y qué sería? Pues son reflejos que se aprenden, pero tengan mucho cuidado, de forma involuntaria. Y esa es la característica de los reflejos. Si alguno de ustedes, obvio, ya ha ido a una revisión médica, los golpea con un pequeño martillo en la rodilla, en este caso estimula un nervio y hace que su pie se levante. Lo mismo ocurre, obvio, con el codo, por ejemplo, o con una parte del cuello. Hace precisamente que nuestro cuerpo se mueva y es de forma involuntaria. Porque he activado en este caso un botón, por decirlo así. Como ya les había comentado, Pavlov se hizo famoso, hizo publicaciones, obvio, en ruso, después se tradujo a varios idiomas, y uno de ellos, obvio, fue el inglés. Esto hizo posible que la teoría de Pavlov, la reflexología, llegara a América. De ahí la Universidad de Harvard con sus profesores leen su teoría, les gusta mucho e incluso deciden darle un seguimiento. En este caso, lo que por accidente había descubierto Pavlov, con los norteamericanos tienen la firme intención precisamente de aplicarlo a los seres humanos. Por eso, en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Harvard, le cambian el nombre y en lugar de llamar reflexología a lo que hizo Pavlov, le dan el nombre de condicionamiento clásico o pavloviano. Clásico, porque obvio fueron, digamos, los primeros estudios que se realizó al respecto, o pavloviano, porque precisamente se deriva del apellido del propio autor. E incluso ellos acuñan este término. Eric Omar, ¿te escuchamos? Entonces, ahora sí que la reflexiología se convirtió en el condicionamiento clásico. Clásico o pavloviano, efectivamente. Pero Ah, ya. repito, ese fue el nombre que le dieron en Estados Unidos, en América, al trabajo que hizo el ruso. Pues Oh, ya, ya. prácticamente, pues no lo robaron. O sea, sí le dieron crédito al autor, pero lo que hicieron los norteamericanos fue precisamente cambiarle la utilidad. Eso podemos, obvio, afirmar. Y en pantalla, y creo que también lo tienen en su libro, esta definición. ¿Qué sería el condicionamiento clásico o pavloviano, de acuerdo con los norteamericanos? Sería un tipo de aprendizaje en el que una respuesta provocada de manera natural por un estímulo llega a ser provocada por un estímulo diferente previamente neutral. Ahorita vamos a explicar este trabalenguas y repito, ya fue un poco más, es un poco más difícil comprender el condicionamiento o el conductismo, porque aquí debe de dominarse o manejarse en este caso el lenguaje científico. Los norteamericanos utilizaban mucho la experimentación. De hecho, les llama mucho la atención lo que hizo Pavlov, porque obvio, siendo médico, él utilizó el método experimental, el método científico. Ahorita les voy a explicar lo que hizo Pavlov, precisamente fue con dibujitos, y obvio utilicen la imaginación. Piensen que ustedes son los ayudantes de Pavlov, están en su laboratorio, y les pide, les dice Pavlov, toma esa campana y hazla sonar. Y ahí están ustedes, tocando la campana. Y Pavlov está observando al perro, a su sujeto de experimentación. Y entonces se da cuenta precisamente que el sonido de la campana no causa ninguna respuesta en el organismo. Por lo tanto, podemos decir que la campana es un estímulo neutral.
Después le dice Pablo, deja la campana y dale de comer al perro. Ustedes suelten la campana, le acercan el plato de la comida y el perro comienza a babear, a segregar, en este caso, sustancias, saliva, en fin. La comida se llama un estímulo incondicionado. Y el estímulo incondicionado va a provocar en el organismo una respuesta incondicionada. Eso es. Eso sí es verdad. Sí. Sí, ustedes si tienen novio mascotas, o incluso esto ocurre con nosotros, pero obvio, ahorita estamos hablando de animalitos. Ahí les coloco un concepto, precisamente el de estímulo incondicionado. Es un estímulo que invariablemente va a causar una respuesta en el organismo de manera específica. ¿Qué significa? Que va a provocar siempre una respuesta en el organismo. Sería inevitable. En este caso sería precisamente la salivación del perro. Y una respuesta incondicionada, por definición, es la respuesta que tiene lugar en un organismo siempre y cuando se presente un estímulo incondicionado. Ya lo había mencionado por qué. Ahora imagínense que Pavlov les da la siguiente orden. Toca la campana y al mismo tiempo le das de comer al perro. Entonces, nuestro estímulo neutral deja de serlo y ahora le damos el nombre de estímulo condicionado. Y nuestro plato de alimento, de croquetas, sigue llamándose estímulo incondicionado. Cuando los dos estímulos se presentan al mismo tiempo, recibe el nombre de apareamiento. Apareamiento de estímulos, es decir, se llevan al mismo tiempo, se llevan juntos, se agregan, se dan al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar? Pues precisamente que nuestro perro comienza a babear, es decir, emite una respuesta incondicional. Y bien, nos quedan un minuto. Creo que aquí le vamos a dejar. Hagan su tarea precisamente para que vayan familiarizándose con estos conceptos y obvio puedan comprender mejor la teoría. Eric, Omar, adelante, es por tu asistencia, ¿verdad? Sí, porfa, profe. Sí, ya la acabo de modificar. Muy bien. Ok, gracias, profe. Lávense las manos. Nos vemos el día viernes, si no me equivoco. Bien, sí, viernes a primera hora. Gracias. Bye, bye. Profe, Adiós. Adiós, cuídense mucho. ¿Alguien me tiene algo que decir? ¿No, nada? profe. Sí.